En este episodio analizaremos el surgimiento del Estado en Mesoamérica. Nos vamos de la historia más tradicional, basada en fuentes escritas, y nos adentramos en la historia que dialoga muchísimo con la antropología y la arqueología. La información que ustedes van a escuchar en los próximos minutos la pueden encontrar en el libro El origen de los primeros estados, la revolución urbana en América precolombina, de nada más ni nada menos que Marcelo Campaño, un profesor e investigador de la UBA. Editado en una edición horrible a nivel estético, mal diseñada y mal maquetada por Eudeva en el año 2007. El libro en sí es una genialidad y la colección que la compone también está buenísima, es de divulgación científica orientada para jóvenes, pero estéticamente, gráficamente, la colección es horrible. Bueno, dejando eso de lado, vamos a meternos de lleno en el episodio. Antes de empezar a analizar el surgimiento de la institución estatal en diversos puntos de Mesoamérica, voy a explicar un poco qué significa que surja el Estado, cómo se vivía en sociedades no estatales y qué habría que observar para poder discernir una sociedad estatal. Trataré de hacerlo rápido y de explicarlo bien, ya que, como ustedes saben, esta no es mi área de expertise, pero, haciendo honor a la verdad, un poco del tema creo saber. En primer lugar, las sociedades no estatales podían organizarse, entre muchas otras variables, en lo que muchos autores y autoras definen como sociedades de jefatura. ¿Qué son las sociedades de jefatura, donde no hay Estado? Son sociedades regidas en general por un jefe, muchas veces acompañado de su séquito de colaboradores. Este jefe, en términos generales, no cuenta con poder político bien definido, sino que cuenta más que con poder, con prestigio. El prestigio le permite tener un lugar preponderante dentro de la sociedad, un lugar privilegiado, un lugar no todavía de poder, pero sí de autoridad. Este jefe y su séquito no constituyen una élite gobernante propiamente dicha, porque el poder aún no está institucionalizado. Las lógicas y prácticas que rigen estas sociedades son aún las del parentesco, una palabra muy importante que deben tener en cuenta cada vez que quieran indagar sobre sociedades no estatales. Las lógicas y prácticas del parentesco son aquellas regidas por lazos de parentesco relativamente cercanos, donde la sociedad se maneja como una gran familia donde todos están relacionados, aun cuando en realidad no haya un vínculo sanguíneo fuerte y directo entre todos. Esto es complejo y quizá lo explique en otro episodio, pero ahora tratemos de quedarnos con este dato. Para que una sociedad de jefatura mute en una sociedad estatal tienen que pasar varias cosas. Lo primero que voy a decir es que no siempre pasa que una sociedad de jefatura se transforma en una sociedad estatal. Por eso se habla de sociedades no estatales y no de sociedades preestatales, porque nada constituye que las sociedades de jefatura muten siempre en sociedades estatales. De hecho, aún hoy, en el siglo XXI, hay sociedades de jefatura en el mundo donde no existe el Estado y nada parece indicar que vaya a surgir en los momentos por lo menos cercanos. Bueno, pasando a lo importante. Lo primero que tiene que pasar es que los lazos de parentesco cedan, den lugar a lazos más, entre comillas, artificiales. Es decir, la sociedad pasa a componerse de individuos, familias y clanes enteros que no tienen relación directa, consanguínea o familiar con otros individuos, familias y clanes. Es decir, la sociedad se compone de unidades que interactúan unas a otras a pesar de que nada biológico las une. ¿Por qué se puede producir esto? Por aglomeración de personas producto de una gran migración, por ejemplo. Supongamos que hay una sociedad de jefatura X en un lugar y una sociedad de jefatura Z en otro lugar. Ambas sociedades se manejan dentro de las lógicas del parentesco, donde todo funciona, explicándolo mal y rápido, como una gran familia. Por J circunstancias, para usar otra letra, la sociedad de jefatura X debe abandonar su lugar de residencia y se traslada hacia el territorio de la sociedad de jefatura Z. Entra en juego un choque de culturas, donde dos sociedades no emparentadas deben interactuar. Entran a jugar otro tipo de relaciones sociales, distintas a las del parentesco. ¿Cómo organizar dos sociedades que no están emparentadas, que se consideran ajenas las unas a las otras? Acá entra en acción la actividad de los jefes y pronto mutará su rol dentro de estas sociedades. Campaño
en su libro antes mencionado, comenta que la emergencia, es decir, el surgimiento de una élite estatal, no ya un grupo de prestigio, sino una élite institucionalizada con poder político legítimo, puede deberse ya sea por la violencia o por el consenso, es decir, por la fuerza o por el acuerdo entre los individuos que componen a la sociedad. El debate sigue abierto sobre si las primeras sociedades estatales se dirigieron en base a la violencia o en base al consenso, y no voy a detallar ningún argumento al respecto porque si no se haría larguísimo este episodio y se convertirá en una clase universitaria y no en un episodio de un podcast de divulgación. Vamos a quedarnos con que el Estado puede surgir a partir de la violencia o a partir del consenso, con esas dos posturas, todavía en pugna. Entonces, cuando en una sociedad las lógicas del parentesco dejan de regir, surgen otras lógicas que deben ser reguladas, coordinadas y dirigidas por esta nueva élite estatal, que se impuso, como ya dijimos, o bien por la fuerza o bien por el consenso. Esta nueva élite estatal controla suficiente poder político para realizar ciertas acciones que antes, debido a que regían otras lógicas más controladoras, más autorreguladoras, no podían realizar. Ahora que la élite controla el poder político institucionalizado, puede, por ejemplo, ejercer violencia legítima sobre el resto de la población. El monopolio de la violencia legítima es el rasgo fundamental que el sociólogo alemán Max Weber atribuye a todos los estados que han existido y existen en la actualidad. Pero eso no es todo. Esta nueva élite estatal también tiene otras prerrogativas. También puede hacer otras cosas. Estas son, y las enumero. 1. Dirigir y planificar grandes obras monumentales que movilicen grandes cantidades de mano de obra. 2. Extraer excedente alimenticio de la población para su propia supervivencia, es decir, poder dedicarse a gobernar sin tener que trabajar la tierra y en su lugar extraer la comida y los recursos necesarios para vivir del resto de la población. 3. Dirigir y comandar campañas militares de gran envergadura. De nuevo, movilizar gente. En este caso no ya mano de obra, sino brazos armados para la guerra. 4. Controlar el flujo, la circulación de bienes sagrados y de prestigio. Esto lo matizamos porque en las sociedades de jefatura el jefe y su séquito ya podían hacer esto, o por lo menos se ve que en algunas sociedades de jefaturas hay jefes y élites casi digo élites estatales, y élites donde lo podían hacer, pero en las sociedades estatales se mantiene y se refuerza incluso. Y 5, ya la mencionamos pero la repetimos, ejercer violencia de manera legítima sobre la población toda. Violencia física sobre todo, pero también cualquier otro tipo de violencia. Bien, cerrando esta larga introducción, debemos decir que el surgimiento del Estado, además de estas características que hemos planteado, viene de la mano de otro proceso igual de importante, la revolución urbana. La revolución urbana es quizás hoy el hecho que propició la aparición del Estado en los 6 puntos fundamentales de la historia de nuestro planeta. Estos 6 puntos son, y los enumero en orden aleatorio: Mesopotamia, Egipto, China, el Valle del Río Indo, Mesoamérica, que estamos analizando hoy, y los Andes. Campaño nos trae a cuento a un actor ya clásico llamado Beer Gordon Child, que en su momento estableció una serie, una lista de 10 puntos fundamentales para poder identificar una ciudad en la transición de las sociedades de jefatura a las sociedades estatales. La lista incluye estos 10 puntos. Los enumero y con esto cerramos la introducción. 1. La efectiva aparición de las ciudades, en cantidad de población y extensión de los poblados. 2. La división social del trabajo, esto es, la aparición de artesanos y trabajadores especializados en determinadas tareas específicas. 3. La concentración del excedente apropiado por la élite estatal en forma de tributo. 4. La construcción de edificaciones monumentales, como pirámides y grandes obras de irrigación. 5. La división de la sociedad en clases, donde una clase dirigente se diferencia de la clase dirigida, una separación tajante y casi imposible de eliminar entre los gobernantes y los gobernados. 6. La aparición de la escritura como forma de registro. 7. La aparición y perfeccionamiento de ciencias exactas y predictivas. 8. La elaboración de estilos artísticos. 9. La importación de artículos y bienes ya sea sagrados como de consumo desde zonas distantes. Esto implica que la nueva élite estatal puede dirigir y comandar el comercio a larga distancia mediante el envío de mercaderes y emisarios. Y 10.
una organización estatal basada más que nada en la residencia común y no en el parentesco. Cerramos la introducción y damos inicio a la parte que cuenta la aparición del Estado en diversos puntos de Mesoamérica. Vamos a comenzar, siguiendo el libro de Marcelo Campaño, por definir a los olmecas y su civilización. Los olmecas fueron una cultura que se extendió por diversos territorios del área mesoamericana. No constituyen un único pueblo que habitó un área determinada, sino que se consideran olmecas a varias poblaciones que habitaron en el mismo momento en distintos lugares de manera interrelacionada. Este momento sería entre los años 1500 a.C. aproximadamente hasta los últimos siglos del primer milenio también antes de Cristo. Sobre si hubo o no estado olmeca en los centros que menciona Campaño en el libro, dice él que se puede hablar de una especie de estado muy particular de los olmecas. Él refuta, es decir, niega, echa por tierra, algunas afirmaciones que dicen que no se puede hablar de un estado porque todos los elementos estatales que se hacen presente lo hacen de una manera más atenuada y que si se lo compara con otros estados posteriores no podríamos hablar de un estado olmeca y qué sé yo, qué sé cuánto. Lo cierto es que durante el periodo de extensión de la cultura olmeca hubo grandes movilizaciones de fuerza de trabajo, esas plataformas no se construyeron solas. En la venta, otro de los núcleos poblacionales olmeca, hay una gran pirámide artificial que se considera la primera en toda Mesoamérica, construida en arcilla de 34 metros de altura. Una bocha. Sí, no es la pirámide de Giza, pero es una pirámide artificial que implicó el traslado de mano de obra y materiales. Es innegable que bajo esta cultura existía una élite, ya sea religiosa o guerrera, que manejaba los hilos tras estas construcciones. Un autor que cita Campaño, un tal Richard Adams, dice, y cito textual, claramente, el grupo de élite que lideraba la sociedad olmeca tenía suficiente poder para reclutar fuerza de trabajo para los proyectos de construcción, los rituales y otras actividades que requerían un uso intensivo del trabajo. Cierro cita. Las construcciones rituales y artísticas, como las enormes e impresionantes cabezas talladas en piedra, nos pueden dar el indicio de la existencia de un artesanado especializado a tiempo completo, otro de los requerimientos que Gordon Childe menciona para hablar de una revolución urbana con miras a la existencia del Estado. Sí, la realidad es que no es fácil establecer si hubo o no un Estado olmeca, así con mayúscula. Hubo una élite que dirigió esas obras monumentales, que movilizó por la fuerza o por el consenso grandes cantidades de fuerza de trabajo, que produjo obras rituales o artísticas de considerable valor cultural y especialización técnica, entre muchos otros etcéteras. Campaño dice que si esa élite era estatal o no, no puede saberse a ciencia cierta. Pero, queridos amigos y amigas, el autor y yo elegimos creer que sí. Saliendo ya del ámbito geográfico que nos dio la cultura olmeca, nos metemos en el valle de Oaxaca, en el actual México, a analizar la cultura zapoteca. Dice Campaño que aproximadamente en el año 500 a.C. se fundó el núcleo poblacional de Monte Albán, y este sería otro lugar donde el Estado se haría presente de forma autóctona. Dice el autor que a partir del año 1100 al 850 a.C., en el asentamiento de San José Mogote, fundado por los zapotecas en tiempos remotos e inciertos, se podría vislumbrar la existencia de una sociedad de jefatura caracterizada por, y cito textual, la construcción de edificios públicos ausentes en las aldeas periféricas, el tratamiento funerario diferencial para ciertos individuos, la confección de figurillas antropomórficas en posiciones sedentes que podrían denotar una postura de autoridad y la distribución diferencial de bienes de prestigio. Cierro cita. Dice Campaño que este tipo de sociedad se iría expandiendo conforme avanzan los siglos y que aproximadamente hacia el año 500 a.C. la zona se vería sumida en diversas luchas entre los asentamientos de la región. Es alrededor de este año en que se funda el núcleo poblacional de Monte Albán, en una montaña que hasta ese entonces era tierra de nadie. Citando los cálculos de dos autores llamados Joyce Marcus y Kent Flannery, dice Campaño que este núcleo poblacional pasaría de estar deshabitado en el año 500 a.C. a tener 5.000 habitantes tan solo 200 años después, en el 300 a.C.,
y que 200 años más tarde, aproximadamente para el año 100 a.C., ya tendría alrededor de 17.000 habitantes. Una bocha. Entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo, es decir, en un periodo de tiempo de 300 años, se construirían grandes edificios, posiblemente templos, y una cancha de 41 metros para el juego de pelota, o como me gusta decirle, muslo pelota. Ya desde antes se registraba también un sistema de riego y una muralla defensiva de 3 kilómetros por el perímetro occidental, dice Campaño en la página 51 del libro. Concluye el autor que Monte Albán podría haber controlado no solo ese pequeño asentamiento de 0,65 kilómetros cuadrados, sino toda un área increíblemente grande del valle de Oaxaca. Creo que no hace falta poner en duda el carácter estatal de la población de Monte Albán, ¿no? Grandes construcciones monumentales, sistema de riego, murallas defensivas, una población de casi 20.000 personas, hasta una cancha de muslo pelota. Todos esos indicios podemos decir que concluyen en la existencia de una élite estatal más que capacitada para movilizar, ya sea gente, mano de obra, que no es lo mismo, y guerreros, que tampoco es lo mismo. Nuevamente trasladamos el foco de nuestra atención y nos vamos a las inmediaciones del lago Texcoco. Dice Campaño que en torno a este lago se ubicaban una serie de aldeas agrícolas, de las cuales la mayor sería una llamada Tlatilco, con 1.500 habitantes. Abro cita. A medida que avanza el periodo preclásico, se registra un crecimiento demográfico cada vez mayor y en los comienzos del preclásico tardío, a partir del 500 a.C., la cuenca de México pudo contar con cerca de 75.000 habitantes, con un patrón de subsistencia principalmente agrícola y probablemente con ciertos conocimientos en materia de irrigación artificial. Cierro cita. Esto dice Campaño en la página 55 del libro. El autor dice que en esta zona existieron diversísimos centros aldeanos, algunos de los cuales tenían poblaciones que superaban los 1.000 habitantes y que contaban con templos con plataformas de 5 metros de altura. Entre los centros que más se destacaban estaba Cuicuilco, con más de 5.000 habitantes aproximadamente. A partir del siglo II a.C., la población total del valle ascendería a más o menos 145.000 habitantes y dos centros concentrarían más de 20.000, Cuicuilco, antes mencionado, y Teotihuacán. Pronto, a partir del 150 a.C., Cuicuilco iría perdiendo su poderío después de la erupción del volcán Xitle y Teotihuacán no encontraría rivalidades. En poco más de un siglo, este centro triplicaría su población y llegaría aproximadamente a los 60.000 habitantes. Dice Campaño que durante este periodo se construirían grandes templos, incluida la enorme pirámide del Sol, de nada más nada menos que 64 metros de altura, 215 metros cuadrados de base y más de 1 millón de metros cúbicos de relleno de piedras y sedimentos. Una barbaridad, la verdad. Para colmo, por el tipo de material en que está construida se mantiene en el tiempo en un estado envidiable. Verdaderamente es una obra del carajo. Si tienen una compu a mano o con el celu mismo, googleenla porque vale la pena verla. La ciudad de Teotihuacán seguiría ampliándose tanto en dimensión como en población, constituyendo un verdadero ejemplo de urbanismo y planificación que pocas ciudades de la antigüedad se pueden arrogar. Para el siglo VII después de Cristo, Teotihuacán alcanzaría una población que va de los 125.000 a 200.000 habitantes, se calcula. Es un número increíble para una ciudad antigua. Es fácil inferir el carácter estatal de Teotihuacán. Dice Campaño que por la cantidad de habitantes que detentaba, lo más probable es que la élite gobernante extrajera excedentes de los territorios circundantes para alimentar a la población. También, la construcción de un enorme complejo templario, coronado por la enorme pirámide del Sol, nos da la pauta de que efectivamente esta élite religiosa y política tenía los medios suficientes para movilizar grandes cantidades de fuerza de trabajo. Dice el autor que el punto de no retorno que transformó a la sociedad teotihuacana en una sociedad estatal se pudo haber producido en el siglo II a.C. Una de las razones que aduce Campaña al surgimiento de una élite estatal es esta. Luego de la erupción del volcán Xitle, aproximadamente en el año 150 a.C., una gran parte de la población de Cuicuilco abandonó las inmediaciones de este centro poblacional y se dirigió a las más prósperas tierras circundantes de Teotihuacán. Allí se habrían relacionado con los habitantes originarios de esta ciudad, lo que daría pie a un tipo de relación por fuera de los lazos de parentesco
lo que habría propiciado el ascenso de una élite estatal que regulara las relaciones entre grupos poblacionales de diversa procedencia. Nos vamos de Teotihuacán y nos adentramos en la península de Yucatán y sus territorios circundantes. Vamos a analizar una de las culturas más increíbles del Nuevo Mundo. Me refiero, sin más vueltas, a la cultura maya. Los mayas, dice Campaño, son un grupo de sociedades dispersas en un gran área geográfica pero unidas a través de grandes similitudes culturales. El área que se denomina maya abarca regiones de países como México, en su enorme mayoría, Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los cambios producidos en el mundo maya, cambios que transformarían las sociedades de jefatura no estatales en sociedades con Estado, se habrían producido en el período preclásico tardío, entre los siglos 4 a.C. y 3 después de Cristo, o sea, en un rango que abarca más de 700 años. Sin embargo, Wikipedia dice que ya para el 750 habría habido ciudades con templos monumentales y gobernantes consolidados. Puede tratarse simplemente de una disputa de fechas, un siglo de más por acá, un siglo de menos por allá, o quizás una discusión todavía abierta entre los arqueólogos y las arqueólogas. Sea como fuere, para el siglo 3 después de Cristo habría habido una sociedad estatal constituida en el mundo maya, en diversos centros poblacionales dispersos por el área antes mencionada. Algunos de estos centros serían, y menciono despacio porque los nombres son difíciles, Caminaljuyu, el principal en las cercanías de la ciudad actual de Guatemala, Nacbe, Tikal, Huaxactún, El Mirador y Calakmul, por mencionar solo algunos. Es en Tikal donde podemos ver las pirámides / templos que se muestran en Star Wars Una Nueva Esperanza cuando se enfoca la base rebelde de Yavin 4. Si no sabían este dato, ahora lo saben, vayan a googlearlo porque es muy interesante. O vean la película, nunca está más ver Star Wars. Siguiendo. Campaño dice que el surgimiento del Estado en estos centros dispersos por la península y el área mesoamericana puede haberse debido a intercambios culturales entre las distintas poblaciones que hicieron que las prácticas estatales de organización social se replicaran y retroalimentaran entre cada uno de estos centros. Así que nos resulta medio difícil decir acá, en este punto específico, inició el Estado maya, ya que no habría habido un solo Estado territorial que controlara una región entera, sino que habrían habido diversas ciudades-estado que se comunicaban e intercambiaban bienes culturales, bienes de consumo, prácticas y lógicas distintas a las que se habían visto hasta ese entonces. Bueno, llegamos al final del episodio. Les soy sincero, tendría ganas de hacer una serie entera hablando del surgimiento del Estado en los 6 puntos geográficos donde históricamente se percibió este proceso, pero les estaría dando la información servida en bandeja. Sin plata mediante, paso a dejar el chivo del libro de Campaño nuevamente para que, si les interesa el tema del surgimiento de los primeros estados, vayan a comprarlo y lo lean porque es cortísimo y de fácil lectura. El libro en cuestión se llama El origen de los primeros estados, la revolución urbana en América precolombina, editado por Eudeva en el año 2007. Si son de Buenos Aires o el AMBA, la librería de Eudeva en Congreso lo tiene más que seguro, y si no, lo pueden adquirir por internet y ven el tema del envío. Chao, hasta luego.